Preparen sus Biblias. En Primera de Corintios vamos a continuar, hermanos, exponiendo esta maravillosa carta de corrección para la iglesia. Y vamos a estar hablando bajo el título Piensa correctamente. ¿Cuántos de ustedes saben que pensar correctamente es importante? Así dice la palabra que así como el hombre piensa, cuando la palabra se refiere al hombre, está hablando al hombre y a la mujer, así esa persona es. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él sea el que obre en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, en esta tarde, Señor, yo te pido, por favor, Padre, que me uses una vez más y que cada uno de los que estamos aquí presentes, hermanos, amigos, que han llegado a tu casa para recibir de ti, Señor, que eres la fuente inagotable de vida, puedas sentir sed y hambre de tu palabra. Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones y que tú siembres la semilla profundamente y que esa semilla florezca y que dé frutos de vida eterna. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos transformes y, como te decía, Señor, me uses una vez más dentro de mi imperfección como tu siervo, pueda traer una palabra clara, precisa y concisa para mis hermanos y para mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Hermanos, en el último sermón, si ustedes recuerdan, de la carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 7, hablamos bajo el tema la recompensa del creyente. Y tratamos 5 verdades importantes acerca de este tema. La primera verdad fue que Dios había usado a Pablo como el arquitecto y fundador de la iglesia de Corintio. La segunda verdad fue que Jesucristo es el fundamento y que nadie puede poner otro fundamento. La tercera, en tercer lugar, dijimos que los materiales de los que habla Pablo son las obras que realizan los hijos de Dios en el peregrinaje por este mundo. Fíjese que todas las cosas que nosotros hacemos a diario, a cada momento, cuentan para la vida eterna. En cuarto lugar, hablamos de la verdad de que Dios probará la obra de cada creyente por el fuego. Y en quinto y último lugar, hablamos del castigo que recibirán aquellos que traten de destruir al pueblo de Dios, que es la iglesia. Hoy finalizamos con este tema de la división en la iglesia en el capítulo 3, versículos del 18 al 23. Y si usted no ha visto todos estos sermones, usted lo puede encontrar en el canal de la iglesia y así de esa manera puede también ser edificado en cuanto a este tema de lo que es la división en la iglesia. Acompáñeme, por favor, hermanos, a Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 18 al 23. Repito, Primera de Corintios capítulo 3, del 18
al 23. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Iglesia de Cristo, es importante, hermanos, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tengamos una forma de pensar correcta para andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Solo por el conocimiento y obediencia de las Sagradas Escrituras, iglesia, es que podemos filtrar todo pensamiento cuando viene a nosotros que es contrario a los deseos de Dios y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Solamente por el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hablando del hombre. ¿Qué vuela en nuestra cabeza? ¿Qué camina en nuestros pensamientos todo el día? Meditamos en la palabra de Dios. Lo que leímos en la mañana, lo meditamos en la palabra de Dios. ¿O qué está en nuestros pensamientos completamente? Yo recuerdo que una persona me decía a mí, es que no puedo dormir. ¿Por qué no puede dormir? No sé, tengo miedo, tengo temor. Yo le digo, bueno, ¿y usted qué ve en la noche? Las noticias. Yo digo, con razón no puede dormir. Sus pensamientos se llenan de las cosas malas, hermanos. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, entonces nosotros podemos andar en la verdad de Dios. Y entonces se cumple la palabra. Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo puro, en esto pensad. Y entonces, en consecuencia de eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, vendrá a nuestros corazones. Entonces es muy importante qué es lo que yo estoy pensando, cómo pienso, qué pongo en mi mente. Recuerden que el Señor dijo en el Evangelio que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas, de oscuridad. Pero si tu ojo es benigno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vemos en las redes sociales? ¿Qué vemos en la televisión? Todos ustedes yo creo que recibieron un bosquejo. Creo que sí, recibieron un bosquejo. Vaya al punto número 1. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? Si no tiene el bosquejo, va a estar puesto allí en la pantalla. ¿Cómo me veo a mí mismo? Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 18 al 20, que ya leímos, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos.
vanos. ¿A qué autoengaño en particular se refiere aquí el apóstol Pablo cuando dice nadie se engañe a sí mismo? ¿A qué se está refiriendo? La respuesta está en que los corintios se engañaban a sí mismos porque se dejaban cautivar por la sabiduría de este mundo. No muy diferente, hermanos, a lo que nos pasa a veces a nosotros como hijos de Dios. Nos dejamos arrastrar por lo que nos dicen los medios de comunicación y por lo que nos dice la gente. Y eso es inseguro. El apóstol Pablo dice que la sabiduría que seduce a los creyentes tiene su origen en el sistema de este mundo. Y por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos identificar a una persona que se ha dejado cautivar por la sabiduría de este mundo? ¿Cómo la podemos identificar? ¿O cómo me puedo identificar yo mismo? ¿Cómo me puedo analizar yo mismo si me he dejado cautivar por la sabiduría de este mundo? Número uno, esa persona busca ser independiente. Número dos, deja de asistir a la iglesia, deja de asistir, de reunirse con los hermanos en Cristo. Y número tres, busca tener el control de su propia vida sin someterse al señorío de Cristo. Los corintios, al igual que nosotros, hermanos, debían darse cuenta del contraste que hay entre el cristianismo y el mundo, para luego aceptar la etiqueta de necios en cuanto a la sabiduría mundana que es en contra de Dios. El texto bíblico que acabamos de leer, Pablo continúa diciéndoles, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esta afirmación, hermanos, significa que los corintios debían dar un giro de 180 grados y rechazar la sabiduría mundana y hacerse necios a los ojos del mundo, pero buscar la sabiduría de Dios que solo se encuentra en su palabra. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser inteligente verdaderamente delante de Dios? Estudia su palabra, memoriza su palabra. Hermanos, como hijos de Dios, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Me veo como Dios quiere que esté? ¿Lleno de su palabra y obedeciéndole en todo? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿O me veo dejándome arrastrar? O mejor dicho, me he dejado arrastrar por la sabiduría mundana, diabólica, que es en contra de Dios y su palabra. Y te preguntaba, pero bueno, pastor, ¿cuál es esa sabiduría mundana, diabólica, que está en contra de la sabiduría de Dios? Voy a dar ejemplos breves. El aborto. El matrimonio del mismo sexo. Vivir juntos sin casarse. Va en contra de los principios de Dios. Todo eso es sabiduría mundana y está en contra de Dios y su palabra. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, hablando del pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos que recordar
que aunque estamos en medio de este mundo, no somos de este mundo. Somos un pueblo especial, somos un pueblo diferente, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido separados por Dios, para Dios, para obedecerle, para servirle, para agradarle, para darle gloria y honra con toda nuestra vida. No podemos por nada dejarnos cautivar ni convencer por los deseos de este mundo. Si lo hacemos, hermanos, quedaremos avergonzados y humillados. La iglesia pierde poder cuando se conforma al mundo, cuando imita al mundo, cuando mete la iglesia en el mundo. La iglesia pierde su poder. Lo que llama el Señor la sal. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salado? Dice el Señor, no sirve más para nada, hablando de nosotros sus hijos, sino para ser echada y hollada. Pensar de una manera bíblica acerca de nosotros mismos, hermanos, traerá unidad en la iglesia y nos fortalecerá como cuerpo de Cristo. Pensar correctamente. Me veo tal vez igual que el mundo, pero no soy igual. Ha sucedido algo dentro de mí. El Espíritu Santo me ha regenerado, me ha cambiado, me ha mudado en otro hombre, en otra mujer, en su caso, ¿verdad? No soy el mismo. Me veo en el espejo, soy el mismo, pero no lo soy. Mis deseos han cambiado. Mis intenciones han cambiado. Mis principios han cambiado. Ahora pertenezco a un reino, el reino de los cielos. ¿Cómo veo a mis líderes? Punto 2. ¿Cómo veo a mis líderes? Primera de Corintios 3, 21 y 22 continúa diciendo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Para vencer la división en la iglesia, es también, hermanos, de suma importancia tener una correcta visión de mis líderes. Aunque los corintios habían cometido el error de realzar a los líderes que los pastoreaban, como vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 14 en los sermones pasados y también en el capítulo 3, versículos del 4 al 9, ahora aquí el apóstol Pablo hace énfasis, el énfasis es diferente. Pablo le enseña que sus pastores debían ser escuchados y respetados por cuantos ellos eran dados por Dios a la iglesia. Al igual que la iglesia de Corintio, hoy en día algunos pastores deben ser más respetados que otros y le explico por qué. Hay una diferencia, pongan mucha atención. Un pastor que predica, yo sé que estas cosas no pasan aquí, en esta iglesia, pero lo digo porque es lo que toca predicar en este día, hermanos. Un pastor que predica cuidadosamente la palabra de Dios y que vive de forma consecuente con lo que predica, merece ser respetado y seguido. Por otro lado, un pastor que sea descuidado en su predicación y en su testimonio de vida, no merece que lo respeten ni lo sigan tampoco. En ambos casos, nuestra respuesta, hermanos, debería estar basada en la fidelidad del líder a la palabra de Dios y no en la personalidad y el estilo del líder. Hermanos, si ese pastor es fiel a la palabra de Dios y a Dios, es digno de ser estimado y seguido. Como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis
a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Iglesia, pensar de una manera bíblica acerca de nuestros líderes aquí en la iglesia, trae unidad y fortaleza en el cuerpo de Cristo. Número 3, ¿cómo veo las posesiones? ¿Cómo veo las posesiones? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 22, continúa diciendo, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Una tercera condición para vencer la división es tener una visión correcta de nuestras posesiones. Como creyentes somos herederos, oiga bien, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros somos, como creyentes, hermanos, podemos apreciar el mundo creado de una manera diferente que el incrédulo, que ellos no pueden apreciar el mundo creado como nosotros lo podemos apreciar. Nosotros sabemos de dónde viene el mundo, lo creado. Estoy hablando de la creación de Dios. ¿Por qué fue hecho? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro destino final? El incrédulo no sabe ni tiene esperanza de estas cosas, ni las entiende. El Hijo de Dios tiene esperanza. ¿Dónde está puesta tu esperanza? Hoy que estás triste, que te sientes triste como hijo o como hija de Dios, ¿dónde está tu esperanza? Quiero decirte que tienes esperanza de vida eterna. En Cristo, hermanos, tenemos una nueva vida. Una vida que nunca se marchará, se manchará, se disminuirá o se perderá. Jamás. Por medio de Cristo, Dios mora en nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Fíjese que dice, el que me ama. Los hijos de Dios son los únicos que pueden amar a Dios verdaderamente. Y mi palabra guardará, la obedecerá, en otras palabras. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y mire qué tremendo esto. Y haremos morada en Él. Morada. Usted es templo del Espíritu Santo. Dios vive en usted. ¿Sabían ustedes también que la muerte ha sido conquistada por nuestro Señor? El gran enemigo de la humanidad ha sido vencido por Cristo. Cristo venció la muerte. Y todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados o que se arrepienta hoy de sus pecados y ponga la fe en Jesús, también heredará esta vida eterna. Pasará de este mundo a la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice estos pasajes tan consoladores para aquel que ha perdido un ser querido en Cristo o que teme a la muerte. Mire lo que dice, y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, está hablando de esta tienda de campaña, mi cuerpo, su cuerpo, se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cosa tan tremenda. El creyente tiene esperanza, una esperanza viva, hermanos, que el día que cierre sus ojos aquí, los abrirá en la presencia del Señor. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, no habrá más problemas, más tribulación. Todo eso será simplemente un recuerdo. Tal vez ni nos vamos a acordar de nada de eso. Esto me recuerda a lo que Jesús le dijo a Marta cuando llegó a aquella ciudad de Betania a resucitar a Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 27, dice que nuestro Señor vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya había muerto y hacía 4 días que estaba ahí. Y Betania, dice la palabra, estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, y esto es lo que me impacta a mí, hermanos: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto?, le dijo el Señor. Sí, Señor, le dijo ella. Yo creo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Hermanos, todo lo que le puede hacer al creyente la muerte es entregarlo a Jesús. El apóstol Pablo dijo, estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. La muerte, hermanos, nos llevará a la vida eterna, a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es un motivo de paz, de alegría, de confianza, de gozo, de propósito en esta vida. De saber que estamos de paso aquí cumpliendo un propósito para Dios, para su gloria. Por eso no se deje distraer, hermano, con las cosas pasajeras de este mundo. En breve nos vamos al cielo con el Señor. En breve, hermano, no sé, 20 años, unos 20, otros 30, otros 5, no sabemos cuándo. Pero le aseguro que esto no es todo. Esto que estamos viviendo no es todo. Tu dolor que estás pasando en este momento, cuando estés en la presencia del Señor, dice que Él enjugará toda lágrima. Él secará esas lágrimas, ese dolor. En la presencia del Señor no habrá nada de eso. Estaremos en Él para siempre. Por eso el apóstol Pablo pudo decir con toda confianza, mis hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El apóstol Pablo quería partir con el Señor. Sabía que tenía la gloria, el cielo asegurado. Pero entonces se hallaba en dos aguas. Él decía, pero por causa de ustedes quisiera estar aquí para seguir haciendo la obra de Dios. Pero quisiera estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Sabías tú, hermano, que lo presente
te pertenece también. Eso abarca todo lo que tenemos y experimentamos en esta vida. Eso incluye lo bueno y lo malo, lo agradable y lo doloroso, las alegrías y las desilusiones. En las manos de Dios, mis hermanos amados, todo eso nos hace espiritualmente más ricos. Espiritualmente más ricos. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39 nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada de lo que usted esté pasando. Acuérdese que la vida cristiana no se vive por sentir, es por fe. Usted no es más cristiano hoy que ayer. Usted no es más hijo de Dios o hija de Dios hoy que ayer. Sigue siendo igual para Dios. Los sentimientos humanos varían, pero usted sigue siendo su hijo, su hija amada. Te amó en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos saber. También es esperanzador saber que el futuro es suyo. Lo que está por venir son bendiciones celestiales, las cuales ahora nosotros podemos ver parcialmente, como dijo el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pensar de una manera bíblica, hermanos, en cuanto a nuestras posesiones espirituales y terrenales, nos ayudarán a estar unidos como hermanos. Piensa correctamente. Piensa alineado a la palabra de Dios. ¿Cómo veo yo a aquel que es el dueño de todo? ¿Cómo lo veo? 1 Corintios 3:23 dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El requisito más importante para vencer la división en la iglesia es tener una visión correcta de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de unión espiritual entre los creyentes y es la fuente, hermanos, de sanidad para las divisiones. Muchos no saben a profundidad qué significa ser de Cristo. Usted sabe que hay personas que dicen a la ligera así: soy cristiano. Le preguntan en el hospital: ¿qué religión es usted? Soy cristiano. Hay muchos que dicen que son cristianos y lo son verdaderamente, pero otros no. Porque mi abuela o mi papá son cristianos, yo soy cristiano. No. Eso es algo individual. Tienes que recibir a Cristo tú para ser salvo. Por eso muchos no saben a profundidad lo que significa ser cristiano. Debemos siempre recordar 1 Corintios capítulo 6, si lo quiere anotar, versículo 17, que dice: pero el que se une al Señor, mire esto, un espíritu es con él. Esto significa que un creyente verdadero está unido a Cristo en cuerpo y alma. Hermanos, hemos llegado a ser uno con Cristo. En otras palabras, estamos casados con Cristo. La iglesia, ustedes, yo, somos la esposa de Cristo. Y por eso es que la desunión entre hermanos en Cristo, es un pecado terrible.
A veces nosotros amamos más a un hermano en la carne. Fíjese lo que le voy a decir, esto es profundo. Amamos más a un hermano en la carne, y no quiere decir que no lo ame, no estoy diciendo eso, pero amamos más a un hermano en la carne que a un hermano en Cristo, y eso no está bien. Y le voy a decir por qué. Mi hermano en Cristo va a ser mi hermano en Cristo por toda la eternidad. Pero si su hermano en la carne no se arrepiente y pone la fe en Cristo para salvación y es salvo, él deja o ella deja de ser su hermano o su hermana cuando se vaya de aquí. Si no recibe a Cristo, no va a ser más su hermano o su hermana cuando parte de este mundo. En cambio, ese hermano, esa persona que tienes al lado, esa hermana, es tu hermana para siempre. Y eso es bíblico. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Somos una familia por la eternidad. Así que ámese. No me gusta mucho esta persona. Bueno, acostúmbrese porque va a estar allá en la eternidad con esa persona. Después que usted esté allá, no le va a decir, no, Señor, me voy a ir de aquí del cielo porque no me cae bien fulano o fulana. No puede decir eso. Claro, no va a estar en este cuerpo lleno de debilidades, ¿verdad? Que cela, que envidia, tantas cosas que tenemos que luchar mientras aún somos cristianos en este cuerpo. Pero podemos vencer todas esas debilidades en Cristo Jesús. El Señor nos ha libertado, hermano. Ya no somos esclavos del pecado ni del enemigo. Podemos vencer cada vez. Tenemos los medios de gracia que el Señor nos ha dado, que son la oración, la palabra, la búsqueda, la comunión entre nosotros. Son medios de gracia que el Señor nos ha dado. Hubo un teólogo del siglo XVI llamado Zacarías Ursino. En una ocasión hizo una pregunta que va muy a tono con lo que nosotros venimos hablando en todo este mensaje. Él dijo, ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? Él respondió y dijo que no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, en la vida o en la muerte, pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Si usted es cristiano o cristiana, usted está crucificado, usted ha muerto al mundo y ha resucitado con Cristo y para vivir para Él. Todos nosotros como hijos de Dios podemos unirnos a las palabras del apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Él dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Pensar de una manera bíblica en cuanto a nuestra unión con Cristo disipará todo intento de sumisión o de desunión entre nosotros como hermanos. Jesús dijo en Marcos capítulo 3, versículo 24 y 25, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La iglesia, hermanos, ustedes y yo somos la casa de Dios aquí en la tierra. Así que por nada puede estar dividida, por nada. Para concluir, hermanos, hoy hemos finalizado el tema de la división en la iglesia y tocamos puntos muy importantes para la sanidad de nuestra comunidad de fe.
Respondimos a las preguntas, número 1, ¿cómo me veo a mí mismo? Número 2, ¿cómo veo a mis líderes? Número 3, ¿cómo veo las posesiones? Número 4, ¿cómo veo a aquel que es el dueño de todo? El título de este mensaje de hoy fue Piensa correctamente. Y hablando de pensar correctamente, yo te pregunto, ¿qué piensas tú de lo que has escuchado hoy? Ahí donde estás, ¿qué piensas tú de lo que has escuchado hoy? ¿Verdaderamente te identificas como hijo o como hija de Dios? ¿Tienes la certeza de que cuando cierres tus ojos aquí en esta tierra, los abrirás en la presencia de Dios? ¿O tienes dudas? ¿Tienes dudas? Si tienes dudas, escucha lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esos pecadores somos nosotros, tú, yo. Escucha lo que dijo el apóstol Pedro en su discurso en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La entrada a la familia de Dios, o para ser un hijo o una hija de Dios, que es lo mismo, comienza con un verdadero arrepentimiento de pecados y una fe genuina en Jesús, el único que puede limpiar, perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios. El único. Y esto es un llamado urgente. Arrepentíos y convertíos al Señor. Arrepentíos y convertíos al Señor. Lo primero que el Señor hizo después de ser bautizado, ese fue su mensaje. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque esto se trata de vida o muerte. Arrepiéntete en este día y cree en Jesús como tu Señor y Salvador y vive para Él. No solamente una oración allí donde tú estás, no. Eso es la inicial. Pero después vienen los frutos, un arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento quiere decir que yo no quiero volver a hacer eso. Le doy la espalda al mundo, a todo este sistema del mundo. Y vivo para Dios intensamente. Mis deseos cambian, mis pensamientos cambian, mis acciones cambian. Porque el Señor me ha hecho una nueva criatura en Él. Y finalizo con la oración, hermanos, que hizo Jesús al Padre por nosotros, su iglesia, sus hijos. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 9 al 11. Y mire cómo el Señor oró por usted, por sus discípulos, por nosotros, somos sus discípulos también. Él oró pidiéndole al Padre diciendo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, mire lo que dijo el Señor, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Uno. La iglesia tiene que ser uno, un solo cuerpo. Aquí vemos el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Que seamos uno, que haya unidad en la iglesia a pesar de la diversidad. Nosotros venimos y decimos, yo soy de este país, eso está muy bien. Pero usted sabe que usted
pertenece verdaderamente a una sola nación, la nación celestial. Por eso a mí me gustan todas las culturas, todas. Porque yo entiendo que somos un solo pueblo y hay diversidad, porque el Señor es creativo, ¿verdad? Y hay diversidad en Dios, pero somos un solo pueblo. A la final de todo, hermano, de esta vida, todos vamos al mismo. Somos cristianos, vamos al mismo lugar, a la ciudad celestial. Amén. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Vamos a estar puestos de pie para orar y cantar un himno final. Pedí a nuestro hermano Arnaldo que pase por aquí, y mientras nuestro hermano pasa, quisiera hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Permite que en cada uno de nosotros, Padre mío, cale profundamente la esperanza tuya de vida eterna, que caminemos como extranjeros y peregrinos en este mundo, que tú continúes obrando en nuestros corazones, y si alguien allí se ha entregado a ti, Señor, que tú obres, que lo hagas crecer grandemente y que nos des el privilegio a nosotros de poderlos pastorear. En el nombre de Jesús, amén.